Bueno, buenos días. Estamos aquí en Argentina iniciando este conversatorio, seminario sobre la política exterior de Javier Milei. Hay un micrófono, a ver. Ahí está, estamos. Sobre la política exterior de Javier Milei. Obviamente, a casi 2 meses de haber empezado su mandato, es muy prematuro evaluar una política exterior. Lo que vamos a hacer aquí en este seminario conversatorio, básicamente es describir su perfil, el perfil de lo que podría llegar a ser su política exterior. Estamos aquí con Darío Mengucci, que es coadministrador de este debate. Darío es funcionario de carrera en Cancillería, ha sido cónsul en Shanghái, China. China es uno de los tópicos que vamos a abordar en la relación con Argentina durante esta presidencia de Javier Milei. Gabriel Fernández Gasalla, también profesor universitario de la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en economía urbana. Bueno, y José Rolando Lucero, que también es profesor, somos dos colegas, educación superior y media en la provincia de Santa Fe, licenciado en Relaciones Internacionales de la UNR. Bueno, íbamos a hacer una presentación en filminas. Acá yo les voy a mostrar como para llevar un poco el hilo de la conversación. A ver si lo pueden ver. ¿Se ve ahí? Sí, sí, la está presentando, se puede ver, sí. No. Esa es la primera. Bueno, doy inicio un poco al debate. Me pareció importante mostrar antes que nada algo de lo que conversaba en off Darío recién respecto a las dos dimensiones con las que se puede analizar la política exterior, dos de varias, ¿no? La política exterior de Milei, o de lo que podría ser el perfil de política exterior de Milei. Una, considerar, digamos, bueno, ¿por qué llega Milei al poder? De alguna forma, qué condicionantes externos, digamos, han influido para que Javier Milei, La Libertad Avanza, llegue al poder aquí en Argentina. Y, por supuesto, también analizando un poco los factores domésticos. Ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con la política exterior? Bueno, tiene bastante relación con, por lo menos, la mirada de él respecto al mundo, lo que recién comentaba Darío, ¿no? Las influencias externas, después, por supuesto, todo esto lo podemos discutir. A mí me llamó la atención 1 o 2 días después del triunfo de Milei en el balotaje, un contacto que tuve con una entrevista con un medio ruso, un joven, que después, bueno, difundió la entrevista en un programa prime time de la televisión rusa, canal privado, canal supuestamente opositor, digamos, más orientado hacia las ideas liberales en Rusia, que hoy son relativamente marginales. Y buena parte de la entrevista se focalizó en la IA, en la inteligencia artificial. Yo le respondí, digamos, de acuerdo a los cánones o los estándares del análisis político tradicional, pero este joven insistía sobre la importancia de la inteligencia artificial, para él decisiva en el triunfo de Milei. Hace pocos días circuló también en las redes un grupo de 9, 10 youtubers y tuiteros de mucha influencia, digamos, en los días previos al balotaje. Algunos tienen sobrenombres o seudónimos bastante particulares. Las pocas fotos que han circulado de ellos son, bueno, personajes que no coinciden, digamos, la imagen de ellos no coincide con el poder que de alguna manera tienen en Twitter. Bueno, digo, la inteligencia artificial
¿qué nexo tiene con la política exterior? Bueno, por un lado, aparentemente, influye mucho para que un candidato le gane a otro, y no solamente en Argentina. Evidentemente esta discusión se viene dando desde Estados Unidos 2016, desde el triunfo de Trump, en este caso justamente con la influencia de los hackers rusos, pero además de cómo se instalan los temas. No solamente sirve para beneficiar al candidato X sobre el candidato Y, sino cómo se instalan los temas, cómo se instalan los que estamos en Twitter. Bueno, Gabriel sobre todo lo conoce bien a este tema, la cantidad de likes que hay, la cantidad de retuiteos que hay sobre un determinado tema, eso instala el tema en la opinión pública. No es una opinión pública mediada por lo que diga TN o lo que diga, no sé, el Grupo Clarín, sino que en todo caso lo que diga Marcelo Montes o el bot de Marcelo Montes o el bot de Gabriel o el bot de José Rolando o el bot de Darío es lo que de alguna forma motoriza ese tema, aplicando la teoría de las relaciones internacionales, lo que se llama el constructivismo, es decir, cómo se genera un discurso a partir de la insistencia y la repetición, y también, por supuesto, negocios, porque la inteligencia artificial, no en vano, en los últimos 10, 15 días ha estado de moda también el papel de Elon Musk, y todos sabemos que Elon Musk es un empresario carne y hueso que maneja negocios como Starlink, Neuralink, SpaceX, Tesla, y todo esto que decía Darío respecto a la política doméstica de Milei, la ley de ómnibus que se acaba de votar y demás, sin duda que ahí hay cotos de casa disponibles para Elon Musk. Sin duda cabe que el negocio de los autoeléctricos, el negocio de la 5G, es decir, hay toda una serie de actividades empresarias que se le abren a personajes como Elon Musk y se le cierran eventualmente a otros competidores de carácter nacional, si es que hay empresarios de carácter nacional que puedan competir en esos ámbitos, ¿no? Dejo sentado este tema para que también pensemos futurísticamente, ¿no? Muchos jóvenes ignoran quién es Daniel Bell, pero todas estas cuestiones hace 30, 40 años, ya antes de Fukuyama, se veían venir, se hicieron películas sobre estos temas, en fin. El futuro está aquí ahora. Eso por un lado. Por el otro lado, qué duda cabe que Milei es fruto también de la pandemia, del encierro, de aquellas cuarentenas como él las juzgaba cavernícolas, su propio libro, que hoy es criticado porque supuestamente hay un plagio, Pandenomics, que se puede bajar en internet. Es un libro que revela de alguna forma buena parte de su pensamiento respecto a cuán socialista o cuán comunista, como le llama él, fue el encierro de aquellos meses trágicos del 2020. Y respecto a si fue una enfermedad diagramada, planificada, en fin, el virus chino y demás. Y, como decía Darío también en off, lejanamente en el tiempo, pero no tan lejano, el Brexit 2016 y Trump, el triunfo también de Trump en 2016, sin duda que también han influido para que un outsider como Milei aparezca en Argentina por fin y arrase con el sistema político vigente. Eso respecto a las influencias externas. Las influencias internas, bueno, qué duda cabe que la derrota de Macri en 2019 trajo aparejado, digamos, un reacomodamiento de ese espacio antikirchnerista. Eventualmente hasta se dice que el propio Macri pergeñó la derrota de Larreta a manos de Bullrich y luego la derrota de Bullrich a manos de Milei, y habría ahí una especie de acuerdo, un acuerdo que funciona entre algodones, digamos, porque todos sabemos que son dos personalidades, tanto la de Macri como la de Milei,
bastante conflictivas, y no sabemos cuánto puede llegar a durar ese matrimonio, si es que realmente se trata de un matrimonio. Lo que dije antes, la cuarentena cavernícola, la forma en que se aplicó el encierro aquí en Argentina, que tuvo dimensiones muy diferentes de cómo se aplicó en España o cómo se aplicó en la Unión Europea, y el impacto de ese encierro no sobre los adultos, no sobre los adultos mayores, no sobre las mujeres, sobre los hombres, sino sobre los jóvenes, ¿no? Gabriel y yo tenemos alumnos, bueno, Darío, Roland también, y todos sabemos el impacto sobre la salud mental de la población, pero sobre todo sobre la población juvenil. Y esto, bueno, qué duda cabe también, influye en cómo los jóvenes han reaccionado frente al fenómeno Milei, ¿no? Llamativo. Esta juventud que hace 10, 15 años atrás se declaraba mayoritariamente kirchnerista, la generación que hoy tiene 25, 30 años, la generación que le sucedió, la de 16 a 19, 20 años, se declara mayoritariamente mileirista. Y bueno, eso respecto a Milei en el poder, qué factores internos, qué factores externos influyeron para que podamos llegar a esta realidad. Pero por el otro lado, ¿cómo nos mira el mundo, no? ¿Cómo nos mira el mundo? Y obviamente el liderazgo de Milei es un liderazgo, como decía Darío también, muy llamativo, muy sorprendente para buena parte del mundo, pero al mismo tiempo, cómo en este futuro que está por ya prácticamente es presente, la influencia que tiene la juventud en la construcción de ese futuro, ¿no? Generaciones que no veo que nos entiendan tampoco a los que somos sus profesores y demás, y tampoco nosotros entendemos mucho cómo ellos construyen sus realidades. Realidades físicas que tienen que ver con el 80% de su tiempo, ya los chicos de 10, 11 años pasan frente a la computadora, pasan frente al celular, y eso va construyendo su propia realidad. Entonces, más allá de debatir sobre la cuestión de la política exterior, animarnos también a discutir cómo es esta nueva realidad social con la que se construyen también las imágenes de China, de la Unión Europea, en fin, de Estados Unidos, realidades que son claramente muy diferentes a las que eran en los 90 o en los 2000, pero como esto también se va construyendo sobre la base de estas nuevas tecnologías, cómo esto va influyendo sobre o cómo va gravitando para que estas realidades también penetren en nuestros pensamientos, ¿no? Bueno, les dejo esta primera reflexión. Sí, Marcelo, quería Me aportar gustaría algo a escuchar opiniones, bueno, aportes, críticas, en fin. Gracias, Marcelo. Quería aportar algo a esto. Es muy cierto esto de la inteligencia artificial en el sentido de que tiende a ser un mecanismo de difusión muy rápido, de replicamiento muy rápido de una idea, de una agenda. Y parecería que somos víctimas de los algoritmos que eso generan. Entonces, basta que uno le pregunte a la inteligencia artificial cuál es la solución de Argentina y le va a decir que es Milei. ¿Por qué? Porque el movimiento de TikTok, el movimiento tuitero, así lo dispuso. Entonces, en todo el ciberespacio, en todos los datos que hay dando vuelta, la inteligencia artificial lo único que hace es recoger y ordenar. Y dice, bueno, esto es la mayoría de lo que dicen, es esto, por lo tanto, debe ser esto. Como lo que se produce es que ya lo sabemos, las democracias están en crisis y
los sistemas participativos institucionales también están en crisis, estas redes lo que canalizan muy bien son el antisistema. Canalizan la protesta al sistema que no tiene lugar a través de las instituciones tradicionales. Y fíjense que en la última elección parlamentaria europea se repartió todo, digamos, el universo de lo pendiente para el Parlamento Europeo entre, se pensaba que iban a ser las derechas las que iban a quedarse con esa gran torta, y se repartió entre derechas, liberales y ambientalistas, que son los más activos en las redes sociales. Y, por casualidad, los que no tienen cabida a través de las instituciones clásicas, democráticas. Entonces, lo interesante de esto es que podemos llegar a encontrarnos con esto para verlo desde el punto de vista diplomático o de relaciones exteriores, nos podemos llegar a encontrar con una gran ensalada de alianzas en poco tiempo, donde en realidad, por utilizar un lenguaje setentista, los revolucionarios de hoy tengan cualquier color, cualquier camiseta, y en realidad estén por lo mismo, que es cuestionar el sistema que no les permite tener el lugar que ellos creen. Con respecto a esto, con respecto a Elon Musk, tenía un comentario, Marcelo, que me parece interesante compartir con ustedes. Porque se cuestiona hoy en día mucho el surgimiento de figuras como Bolsonaro, como Trump, como, bueno, Macri en su momento, empresarios, como el gran horror, ¿no? El gran horror de que las democracias o las sociedades actuales estén a merced de las propuestas de las empresas y de los empresarios, y ya no de los políticos tradicionales o de los partidos. Si yo no recuerdo mal, hubo en la historia un fenómeno que se llamó la Revolución Francesa, que le dio lugar a la burguesía, que justamente no tenía ninguna clase de participación en lo que eran los sistemas nacionales de los reinos y de las casas, las grandes dinastías gobernantes. Entonces yo no veo qué hay de horror en esto, porque se supone que además la Revolución Francesa fue la cuna de los tiempos modernos. Entonces me parece un argumento desde el punto de vista sociológico, histórico, bastante endeble. Lo que hay que ver es que los daños persistentes, estructurales, generados por un sistema que yo considero un sistema que evidentemente no está dando los resultados, el sistema actual, ¿no? Un establishment actual a nivel mundial, que no está dando los resultados que todos queremos, el hecho de cuestionarlos y que pueda llevar al poder a un Bolsonaro, a un Milei, a un Macri, a un Musk. ¿Por qué no vamos a pensar que Elon Musk pueda ser candidato a presidente en Estados Unidos? Que la dificultad en la primera etapa de la Revolución Francesa se tradujo después, sí, en una verdadera sangría. ¿Por qué? Porque no es tan fácil cambiar 200 años de historia, y en el caso nuestro 100 años de historia, del día a la mañana. Entonces, la manera de terminar dejando por lo menos contento al pueblo o al votante es seguir cortando cabezas. Eso fue lo que pasó en la Revolución Francesa. Entonces, ese sería para mí digamos, el faro rojo que hay que tener en cuenta. No el proceso de cambio en sí, que evidentemente es necesario, ni el mecanismo de cambio, pero sí cómo gestionar a partir de esa nueva élite de poder la resistencia al cambio, porque la resistencia al cambio es persistir con lo anterior, es volver al imperio francés. Entonces, supongamos que hay una configuración de alianzas mundiales donde aparecen 4 o 5 países faros, donde la clase empresarial y las corporaciones empiezan a representar oficialmente
oficialmente. Quizás en algunos países Samsung sea más poderoso que probablemente el primer ministro de Corea, pero pongamos que oficialmente empieza a suceder eso. Vos lo decís por la declaración de Mondino de que las relaciones que ellos esperan no sean entre estados, las relaciones comerciales no sean entre estados, sino entre privados. Sí, esa declaración tiene dos interpretaciones. La maligna es que es una estupidez. La benigna es que quizás lo que quiso decir es que es inútil generar acuerdos de zona de libre comercio, intercambios comerciales, si no hay empresarios detrás que los apoyen, que los promuevan, porque esto creo que es para mí el motón de muestra del fracaso de Macri. Sus famosos brotes verdes, yo participé, yo ya estaba fuera de la Cancillería trabajando como empresa y participé en una misión comercial a Alemania. O sea que empecé a ver lo que yo había visto del otro lado del mostrador, desde el lado de la Cancillería que organizaba, desde el lado del empresario que pone su dinero y apuesta a una promoción comercial de una empresa argentina. ¿Cuál fue el error de Macri? Pensar que hablar con Merkel, que le iba a decir que sí, con Trump, que le iba a decir todo que sí, o con el primer ministro de Japón, que el Deutsche Bank le iba a decir que sí, ¿no? Una cosa es lo que te diga Merkel y otra cosa es el Deutsche Bank que va a decir, pero estos son los muchachos que defaultearon hace 20 años y me dejaron con 9 millones de ahorristas dado vuelta. Entonces, es cierto que tiene que estar el sector privado detrás de una zona de libre comercio. Pero, por el otro lado, yo no sé si Mondino sabe que cuando vos y yo, Gabriel, yo estoy en Alemania y te quiero importar carne a vos en Argentina, y vos llegás con la carne al primer puerto en Europa, hay normas sanitarias, normas aduaneras, que no las puse yo ni las pusiste vos, las puso el Estado. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, Estado a Estado, en cuáles son esas reglas, mal pueden los empresarios poder arreglar algo, a no ser que se dediquen al contrabando, cosa que no me parece que era la idea de Mondino. Correcto, sí, sí. Gabriel, Roland. Ahí yo asociaba algunas de las reflexiones iniciales de Darío con tu presentación inicial, la importancia que tiene en estos tiempos, ustedes lo presentaron de esa forma, y creo que es muy auspicioso, el rol de las élites, ¿no? A nivel mundial, y obviamente las élites subsidiarias a nivel nacional, ¿no? Porque en general nosotros vemos los procesos de innovación tecnológica, las transformaciones socioeconómicas a escala planetaria, pero después eso implica necesariamente toda una reconfiguración de las élites, tanto a nivel económico como político y cultural, ¿no? Que es de más larga data, es lo que decía muy bien de Darío, la Revolución Francesa elevó a un plano fundamental en el orden territorial francés, pero a escala planetaria, la terminó de mostrar como la clase hegemónica, pero después eso implica todo un proceso de consolidación, ¿no? En el tiempo, incluso hasta de clarificación de sus propios intereses, ¿no? y de sus alianzas y demás. Entonces, eso me parece central, y que es eso que no tiende a verse en el análisis en particular, ¿no? Y a veces hay como una especie de cristalización de los análisis clasistas, que yo, no, en particular, por una cuestión personal, de opción intelectual, no comparto, pero esta cosa de que parece que todo es burguesía y proletariado, ¿no? Que es el mal de la izquierda argentina, pensar que todo eso está así de una vez jugado para siempre y no hay intereses, no hay lógicas diferentes, no hay nuevas. O sea, Elon Musk no es eh, no tiene punto de comparación con ninguno de los varones de la industria norteamericana de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Pretender que es todo lo mismo, eh,
congela el análisis, lo vuelve improductivo, ¿no? Eficiente a la hora de tratar de comprender el mundo contemporáneo. Entonces ahí creo que hay un tema de fondo, ¿no? Parece que es muy importante señalar eso. Y el rol que ocupan también desde el punto de vista tecnológico las redes para operar de una forma de canalizador de la disidencia. No pasan tanto por el sistema político convencional, tradicional, sino a través de las redes. Y lo interesante es que circulando esa disidencia por las redes tiene un nivel de legitimación incluso superior al que podrían obtener participando del sistema político tradicional, ¿no? Y es mucho más rápida, inmediata esa legitimación, ¿no? Nosotros hemos visto, bueno, en el caso de Milei, más allá del fenómeno Milei, como se lo caracterizó aquí muy bien, veamos, al cabo de 3 años, menos de 3 años, pasó de ser un outsider al presidente de la Nación Argentina. Un dato de color, y con esto termino. Panelista, era un panelista. Sí, pero un panelista, a ver, en el año 2018, Javier Milei era un panelista de un programa cómico sin codificar, muy particular el programa, ¿no? Donde se juntaban todos los freaks del humor argentino, y él era un panelista de ese programa. En el 2018, uno lo puede ver esto en YouTube, un año antes de su lanzamiento político, ¿no? Y debatía con un humorista que tiene formación económica, que es Yayo, el cordobés, ¿no? Y el Yayo se ponía en ultra keynesiano y el otro se exacerbaba, ¿no? Bueno, licenciado en economía. Yayo es licenciado en economía, sí. Sí, fue consultor en el Banco Mundial, tengo entendido, bueno, pero después se dedicó al humor. Y quiero decir, esto ocurrió hace 5 años, 4 años, ¿no? Que en la biografía de un político y en la historia de una nación es un suspiro, ¿no? Y eso tiene que ver con la impronta que le da su paso por las redes sociales y por la legitimación que obtiene, ¿no? Porque esa misma legitimación en el sistema político, siguiendo una carrera política convencional, no lo hubiese logrado en 5 años. Yo conozco gente que hace 20 años que hace política en los partidos políticos tradicionales, o nuevas experiencias políticas, y no, a duras penas logra arañar una concejalía en un municipio perdido en el Gran Buenos Aires, ¿no? Es muy interesante todo el tema. Lo que plantea muy bien es que Darío acerca de la legitimación de las redes, ¿no? Del rol que tienen las redes, y que es central para explicar el fenómeno Milei, como vos decías muy bien, Marcelo, en conjunción esto, solapado con la cuarentena y la pandemia, ¿no? El impacto que tuvo en quienes son usuarios fundamentalmente de las redes, que son los jóvenes, ¿no? Bien, sí, el tema de las élites, bueno, desde ya, cuando traemos a colación estas cuestiones del cambio tecnológico y su influencia sobre la sociedad, no lo hacemos de manera reaccionaria, digamos, no lo hacemos diciendo, advirtiendo como Platón, se viene el peligro, ¿no? Simplemente prestar atención, como dice Darío, no es un fenómeno tan novedoso, porque ya ocurrió con el tema de la Revolución Francesa, bueno, la Revolución Industrial y demás. Eso después también cómo se canaliza es muy importante, para que no generemos un Napoleón que sea peor que Luis XVI, ¿no? Y esto lo engancho con lo que dice Gabriel, ¿no? De la velocidad, el tiempo. Cómo es mucho más rápido, digamos, la brecha que hay entre la red social como opera y el gobierno. Cualquier gobierno. Las instituciones, todo esto que decía Darío, no sé, lo del Parlamento. Bueno, ustedes vieron cómo se dilucidó el tema de la ley ómnibus, es decir, Milei los corrió por Twitter. Dijo, bueno, ahora quiero ver de qué lado están los diputados. Y más de uno yo creo que votó con esa frase de Twitter. Yo creo que ya más de uno acomodó su voto y dijo, bueno, acá nos está poniendo del otro lado, así que mejor, ok. Ahora, traigo a colación las dos cuestiones a propósito de Cancillería y la política exterior y demás. Cancillería es una institución
como debe ser, gubernamental, ¿no es cierto? Que tiene sus tiempos, tiene sus ritmos, tiene sus gestualidades, en fin. Y Mondino preside ese órgano y bueno, va a estar permanentemente hackeada por las redes sociales, ¿no? O sea, permanentemente la entrevista del otro día en A Dos Voces, ya Mondino dijo tal cosa, dijo tal otra, en fin. Y todo el cuerpo diplomático va a tener que ir detrás de los acontecimientos. No sé si me explico. Me parece que ahí hay una cuestión a tener en cuenta. O sea, ¿cómo se hace política gubernamental con esta presión permanente en las redes sociales, con un presidente que además, como Trump, va permanentemente a tuitear? Hay estadística de cuánto tuitea por día, y hay gente que ya dice, che, pero ¿cuándo gobierna? Bueno, tuitear va a formar parte de gobernar. Sí. Vos sabés, Marcelo, y perdóname el bocadillo, pero vos sabés que el que se dio muy bien cuenta de eso fue Timerman. Timerman, claro, como cónsul en Nueva York, se dio cuenta en ese entonces de la importancia que tenía Twitter. Y gracias a Twitter llegó a canciller, porque era muy rápido para seguirla a Cristina. Y después, cuando fue canciller, puso un Twitter en la Cancillería, que no lo tenía. La Cancillería no tenía Twitter hasta la llegada de él. Así que sí, evidentemente va a tener que ser muy activa Cancillería, y toda la parte cablegráfica, oficial, toda esa que es la que estábamos acostumbrados nosotros, los diplomáticos de carrera, pasa, digamos, para la parte documental, ¿no? Para la parte de soporte realmente legal y de legitimidad de las acciones de gobierno y de la Cancillería, ¿no? Pero actualmente va a tener que interactuar mucho más por Twitter. Y bueno, no sé si al hijo Mondino lo habrá puesto en esa función, pero porque desconozco cuál es la función que tiene. Sé que está en la parte de comunicaciones, pero debería darse cuenta que ella no puede ir a un programa o a una entrevista o a una reunión si no es un portavoz que tiene que tener ahora, tiene que tener un respaldo de este tipo de soporte con tweets muy precisos, muy elaborados. Es como decir, es una declaración, pero en pequeños pedazos, en pequeñas partes. Porque en cuanto te pisaste, te grabaron la pantalla y ya polémica y te empiezan a tirar del otro lado. No, y mucha coordinación con el propio Milei, ¿no? Porque si Milei, como pasó con Colombia, ¿no? Declara a Petro como un exterrorista, te genera todo un problema diplomático. Oh, lo que pasó con Taiwán. Te genera todo un problema diplomático que vos después tenés que hacer como bombero, apagar el incendio que tu propio presidente... Flor de problema diplomático. O sea, yo creo que él tiene que entender que las cuestiones diplomáticas no se resuelven o no se detonan con un tuit. Ahora sobre sí. China les voy a tirar unas filminas y unas cifras muy interesantes del impacto que puede tener ese furcio. Sí, yo recuerdo, matizo con la cuestión rusa, Macri, cuando se encontró con Putin, uno de los dos encuentros que tuvo, que le dice delante de Merkel, nosotros vamos a ganar el Mundial el 2018. Y Putin puso una cara, ¿qué me está diciendo este tipo? ¿No? Yo después lo he planteado así en los alumnos de maestría, y la gente de Juntos por el Cambio por ahí le ha caído mal, pero qué humor que tienen los rusos, no se da cuenta que... Y no, o sea, todos sabemos que hay cuestiones culturales, que una broma que para nosotros es broma, para los rusos, para los chinos, para los colombianos, no lo es. Entonces, también estar atentos a ese tipo de reacciones, ¿no? Porque se pueden generar problemas absolutamente innecesarios. En fin, dejo la pelota picando respecto a algo también de lo que decía Gabriel ahí al final, respecto a estos de los tiempos, la divergencia de los tiempos entre las redes y gobernar. El hecho de los peligros, porque pasó, lo hemos visto con Trump, no lo alcanzamos a ver con Bolsonaro,
pero es cierto que el que tiene legitimidad a través de las redes, tiene mucha legitimidad, la juega permanentemente, que yo tengo más legitimidad que vos que estás sentado ahí en el Congreso, vos que sos parte de la casta, en fin, me pusieron para que derribe a la casta, la gente está conmigo, en contra de la casta, en fin. El problema acá es cuán cerca está ese líder de vulnerar la propia institucionalidad que le permitió llegar a él, ¿no? Ahí yo dejo, ¿cierto? No quiero entrar en discusiones valorativas acerca de cuán cerca estamos o no de caer en una especie de tecnoautoritarismo, digamos, pero bueno, dejo ahí la pelota picando como para que pensemos hasta qué, como dice Darío respecto a Cancillería, o sea, Mondino va a tener que tener un equipo de gente que de alguna forma traduzca o haga la transición entre estos dos mundos, ¿no? El mundo institucional, poco dinámico, formal, de Cancillería, con el mundo que su propio presidente le dice, no, mira, nos toca viajar mañana al Vaticano. Bueno, habrá que pensar muy bien la declaración que surge después del encuentro entre el Papa y Milei, ¿no es cierto? Porque si no, o sea, insisto, no le tengo miedo a la vertiginosidad, está muy entretenida la política argentina, cada hora que pasa es una novedad absoluta, pero cuidado con traspasar ciertos límites institucionales o, como en el caso del mundo diplomático, generarnos problemas tras problemas con los 200 países del mundo, pues no solamente con nuestras amigas las democracias liberales, sino con más de medio mundo, todo, que no sintonizan la misma relación Sí, sobre todo, Marcelo, teniendo en cuenta que la política exterior argentina está haciéndose, de Milei, me refiero, se está haciendo camino ahora. No es que ya estamos en una estructura definida. Y si hay algo que vos no podés hacer mientras estás haciendo camino, es quemar puentes. Y quemar puentes rápido, porque si no, ahí te vas a quedar sin ningún puente para volver para ningún lado, ni para atrás ni para adelante. Y en eso, las redes sociales te están dando ¿cómo se llama? Un lanzafuego, porque si estás dispuesto a equivocarte cada 2 minutos y incinerar un socio comercial o un presidente vecino, porque se te ocurrió o porque no se te ocurrió decir otra cosa, realmente vas a tener dificultades. Y volviendo al tema de Trump, a tal punto es como decís vos, que, bueno, el ataque al Capitolio se le indilgó a Trump el haber intervenido en las redes sociales de manera ni siquiera tan abiertamente por el ataque al Capitolio, sino veladamente por el ataque al Capitolio. Y eso, bueno, lo llevó a la comisión del 6 de enero, así todo, Trump va a ser candidato. Así todo, fíjense a qué punto la legitimación proveniente de, como dicen acá, mide bien por las redes sociales, evidentemente, que es un plebiscito casi diario. Sí, eso de veladamente o adrede, puede, o sea, está claro que a ellos no les preocupa tanto la relación exterior. En todo caso, les preocupa el efecto que tenga sobre su propia audiencia interna. ¿Ok? O sea, el ataque a Petro no es que a Milei le interesa la relación con Colombia en particular, sino que básicamente el ataque a Petro enfervoriza a muchísima gente en las redes, diciendo, claro, Petro es comunista, en fin, y bueno, y nos entretenemos 2 o 3 días con eso, los miles y miles de tuiteros, y eso genera más apoyo a Milei, por doble carácter, por su sinceridad en el ataque, porque no se mueve políticamente de manera correcta, y eso desde hace mucho tiempo sabemos que genera apoyo, genera votos, porque estamos enfermos de mucha corrección política, entonces
obviamente que aquel que viene con esta novedad de romper con todo eso, atrae. Y por el otro lado, facilita la comunicación, porque es mucho más fácil decir Petro es comunista y bueno, todas las consecuencias que trae acarreado eso. Yo tengo un vecino colombiano que hace ruidos a la noche, ¿no? Y entonces se identifica el ataque a Petro de parte de mi presidente con la vivencia negativa que yo sufro con el vecino colombiano, o no sé, soy enfermera en un hospital y atiendo colombianos todo el día, que se atienden gratis en el hospital. En fin, toda esa ensalada, como decía Darío, juega a favor de quien esgrime el argumento, ¿no? Pero por el otro lado, te ocasiona, a tu propia maquinaria gubernamental, te ocasiona un problemón y una apreciación que es totalmente personal, ¿no? Pero yo recuerdo que en una reunión que tuvimos con Marcelo, por una reunión política, y justamente como liberales que somos, que yo personalmente había dicho en esa reunión, yo creo que Milei, con el tema esto de la casta y gritar y zapatear, ya llegó a un techo. Ya llegó a un techo. Ese techo no va a pasar, ese techo lo va a tener que completar ese electorado con un discurso diferente y demás. No. Siguió huyendo para adelante con el mismo discurso y le fue cada vez mejor. Rotundamente. Le fue cada vez mejor. Sí. Entonces, calculá si esto, por ejemplo, sucede con Donald Trump. Si Donald Trump empieza a dispararse hacia adelante, con todo el poder que representa el presidente de Estados Unidos, que no es el presidente de Argentina. Entonces, ese es el punto rojo que yo veo en el horizonte con respecto a este tipo de personajes, no el personaje en sí, no la política en sí, sino el método. Y no tiene nada que ver con el tema del DNU, el método del DNU, que si es por ley o que si es por DNU, eso ya sabemos que no es por eso que estamos preocupándonos por este tipo de prácticas, sino que si quemar puentes te deja sin salida, después no huyas para adelante llevándote puesto todo lo que está alrededor, porque es lo que le pasó a Cristina en definitiva. Sí, una de las cosas que no quedaban claras es cuando, por ejemplo, en campaña o después que asumió, decía que las relaciones internacionales iban a estar en manos de los empresarios, digamos, que era una cuestión de entre empresarios, sin mediar el Estado. Y eso, digamos, en el discurso queda como muy superficial, que necesita una explicación. Digamos, no tiene mucho fundamento, pero tiene llegada a la audiencia a la cual lo apoya, ¿no es cierto? Ese discurso que queda incompleto, porque ¿cómo puede ser que las relaciones del comercio exterior esté solamente en manos de los empresarios sin una mediación del Estado, ¿no? Como queda muy incompleto. Por eso hay que ver hasta dónde esas declaraciones se corresponden con una política en ese sentido también, ¿no? Es decir, cuando también habla de la educación como convertir a la educación como servicio esencial, y no sé si comprende qué profundidad tiene o qué tradición tiene la escuela pública en Argentina, por ejemplo, que es una tradición muy antigua y que tiene una función que fue muy importante en la formación de la cultura institucional, ¿no es cierto? No sé hasta dónde realmente comprende o conoce en profundidad a qué importancia tiene la escuela pública en Argentina, ¿no es cierto? Sí. Digamos, como que merece... Él es hijo de la educación privada, digamos, educación universitaria privada, egresó en Belgrano. Déjame apuntar el tema de los empresarios. Si la Argentina es un país muy, muy corporativo, como ellos piensan, y podríamos estar de acuerdo, no sé con qué empresarios vamos a ir a hablar con los chinos, digamos, o sea, digo, ¿quiénes van a ser los grandes empresarios argentinos, privados, que no hayan hecho negocio con el Estado
que puedan hablar con los europeos, con los chinos, con los, no sé, con los indios, con los británicos, y fomentar acuerdos de libre comercio. O sea, si nuestro empresariado está forjado y formado incluyendo el ex empleador de Milei, en hacer negocio con el Estado, tener curros y demás, ¿cuáles son los capitalistas que vamos a poner en el avión y que hablen y negocien y armen tratados con sus contrapartes europeas y demás? Eso es un poco también contradictorio desde el punto de vista físico, ¿no? Yo te diría, Marcelo, que, perdóname, no es contradictorio, es impracticable. Impracticable, sinceramente. Yo nunca he visto, mira, la negociación Mercosur con la Unión Europea la experimenté desde el año 98 hasta el 2006. Nada de lo que estaba en la mesa de discusión de la parte europea no había sido ya discutido con las cámaras respectivas de las empresas europeas y las empresas nacionales que la trasladaron a las cámaras a nivel europeo. Ningún empresario aparecía por ahí. Eso es un delirio. Eso es un delirio. Eso se pacta antes. Vos le tenés que preguntar, evidentemente, al productor de auto de Alemania cuál es el arancel que más le conviene para tratar de entrar en el Mercosur. Y el tipo te lo va a decir y vos vas a tratar de negociar y volvés y decís, bueno, mira, me dieron el 10. ¿Vos querés el 15? No, me dieron el 10. ¿Lo firmamos o no lo firmamos? Y no nos va a servir. Bueno, pero no, un delirio eso de llevar a los empresarios a negociar. Los empresarios tenés que negociar vos. Un país tiene dos empresas, dos sectores de empresas. Las empresas y el Estado. El que negocia es el Estado, no nos engañemos. Ahora, que uno sepa canalizar y obtener el mandato que corresponde, y correcto, no una fantasía, porque por ejemplo Moreno era un fabricante de fantasías, se juntaba con 3 ferreteros y él hacía el diseño de la necesidad arancelaria de toda la Argentina y por supuesto no se sentaba a hablar con la empresa más grande, porque les ponía un revólver sobre la mesa y le decía que se callara. Entonces, no pasemos de una estupidez a la otra, ¿no? Porque no te va a servir de nada llevar a Pérez Companca sentado a hablar con los europeos, que lo van a mirar como diciendo, mire, nosotros tenemos otro mandato, nosotros no hablamos con ustedes, no se ofendan, no se ponga mal por eso. Reconocemos la importancia de su empresa, de su sector, me parece muy bien, pero háblenlo en casa y después vengan. Bueno, volvemos a la cuestión de las élites, ¿no? A nivel nacional en este caso, ¿no? Sí, no quiero distraer demasiado del tema, digo, pero ahí me quedaron algunas cosas que tienen que ver con algunos de los grandes dramas argentinos, los grandes dramas históricos argentinos. El tema de, una cosa es tener empresarios, otra cosa es tener una burguesía, ¿no? Con intereses propios articulados, vinculados con los intereses nacionales, que el interés nacional es un concepto, no es una entelequia, no es una abstracción, no es una declaración, es algo bien concreto, ¿no? En geopolítica, en relaciones internacionales, es una noción clave, ¿no? Y yo creo que ahí hay una... Mire, tengo esta cuestión de asociar temas, ¿no? De traer a debate, hay cosas que por ahí estoy leyendo y asociando, ¿no? Estaba leyendo en estos días unos artículos de la experta italiana, norteamericana, italiana, Mariana Mazzucato, ¿no? Que escribe sobre tecnología, el rol del Estado, que sería una visión totalmente contrapuesta a las que tienen los libertarios, ¿no? Porque ella le asigna un rol central a las políticas tecnológicas al Estado. La critican mucho. La critican mucho, es muy interesante, bueno, está ligada ahora al Partido Laborista, ¿no? En Inglaterra, es una asesora, pero es muy interesante. Incluso hasta creo que sería muy interesante para los liberales leerla, ¿no? Porque quizás tampoco es tan diametralmente opuesta a lo que es la esencia misma del liberalismo hasta decimonónico, ¿no? Sí, es muy interesante. Es muy interesante. Sí.
Pero yo hacía una analogía un poco lo que, si sacamos la palabra Estado en los textos de Mariana Mazzucato y ponemos, la traemos a la Argentina y ponemos empresarios, ¿no? Las conclusiones podrían ser interesantes y muy útiles, porque ella dice, bueno, una cosa es, una de las críticas que se le ha hecho a varios autores, le critican a Mazzucato, es que una cosa es tener un Estado que promueve la innovación, que es un Estado emprendedor, y otra cosa es tener políticas de innovación tecnológica y conformar todo eso como ese interés como una política, ¿no? Bueno, en el caso, si lo llevamos a Argentina contemporánea, una cosa es tener empresarios, otra cosa que puede ser emprendedores, y otra cosa es tener una política de innovación tecnológica, de emprendimiento, ¿no? Pero me parece que siempre nos chocamos con eso que decía al principio, el drama argentino de no tener una burguesía como tal, como clase, que esté como clase burguesa, ¿no? Como lo que decía al comienzo Darío también, ¿no? La Revolución Francesa, entre otras cosas, nos reveló que había una clase que era la clase burguesa, con su cosmovisión, sus intereses, ¿sí? Asociada también al desarrollo nacional, ¿no? Obviamente, claro, ¿qué va a hacer un empresario argentino si lo mandan en una misión? Es un representante de los intereses nacionales, pero no lo digo en términos de que es, como se utiliza ahora esta expresión que ha vuelto a renacer, ¿no? La de que es un cipayo, sus intereses, ¿no? A ver, cuando uno escuchaba a los Anieri en Italia, escuchaba los intereses de la burguesía italiana, una burguesía innovadora, modernizante, ¿no? Y bueno, con las cualidades intelectuales de un Anelli, ¿no? Que no era poco decir, ¿no? Gente muy formada, culta, porque asumían plenamente esa responsabilidad como tal, ¿no? Porque sus intereses eran los intereses de la Italia industrial, ¿no? Moderna. Ahí tenemos un problema grave, porque hay que decirlo crudamente, tenemos empresarios, o tenemos incluso nuevos empresarios, en sectores tecnológicos y demás, que todavía no se terminan de conformar con una burguesía, con esos intereses nacionales, con esos intereses propios en concordancia con los intereses nacionales. Quizás se terminó el tiempo de eso, ¿no? Y que como tienen una proyección internacional, una cosmovisión más globalista, bueno, a través de lo que yo me estoy refiriendo es cosas del pasado, ¿no? Y entonces habrá que recrear todo esto con otras condiciones. Pero me parece central ese punto, ¿no? Porque yo creo que puede haber en parte impericia, puede haber exceso de verborragia, pero también hay una cuestión más de fondo en este tipo de gobiernos, que no solamente es una cuestión de Milei, sino también de otras administraciones, de estos outsiders, de esta gente que llega a la política por otras vías y siguiendo otras formas de legitimación, que tienen que ver con esto, ¿no? Que en definitiva, ¿qué es lo que están representando y cómo lo están representando? Y si realmente han madurado las condiciones para que esas formas en las que se expresan esas narrativas se encuentren una dimensión material, si se quieren, ¿no? Para que la puedan sostener, ¿no? Porque, concluyo, el relato, la narración, que fue muy evidente en el foro de Davos, que lo dijo explícitamente, el empresario como un héroe, ¿no? de la sociedad, que tiene muchas reminiscencias de Israel Kirzner, ¿no? El último mito viviente de la escuela austríaca, que habla del empresario como un héroe innovador, como un creador. Bueno, pero en la Argentina, eso, hoy, ¿cómo se articula todo eso? ¿Cómo está estructurado? Si nos tenemos que juntar Estado, ¿no? A plantear una estrategia con esos sectores, ¿dónde están? ¿Dónde están? Digo, quizás están en Uruguay, ¿no? Hay muchos empresarios argentinos que están radicados, ¿no? De estos sectores tecnológicos, ¿no? ¿Dónde están aquí? ¿Cómo nos sentamos a hacer una política, ¿no? Y no caer en esto que decíamos en las críticas que le hacen a la especialista italiana, ¿no? Bueno, una cosa es innovar, otra cosa es una política de innovación, ¿no? Ahí está el rol del Estado.
Permíteme, Sí, Gabriel, es muy interesante. Ah, dale. Perdón. No, muy a cuenta de lo que estás diciendo. Fíjate que Argentina no tiene empresas multinacionales, o sea, empresas grandes, como la que tiene Brasil, México, incluso Chile. ¿Mm? Y eso potencialmente hace 30 años era posible. Era posible. Techín podría haber sido una empresa multinacional argentina. Atanor podría haber sido una empresa. Claro. Lo único que tenemos ahora es Arcor, creo que es lo más grande que tenemos, porque YPF ni siquiera se podría contar ya entre los rangos. Pero esa falta de imposición también, porque en el fondo, si el empresario es héroe, es porque defiende los intereses y la apuesta que él hace. Él Claro. tiene un capital puesto, tiene una responsabilidad civil y penal al tener una empresa o ser presidente de una empresa. Entonces, es el tipo más indicado para decir, no, mire, por este lado no, señor, y esto de Chávez y estas cosas, de los bonos y demás, no, porque nos saca del planeta. Yo les voy a contar algo que me pasó en Nigeria, fue mi primera lección de cómo funciona Estados Unidos. Guerra del Golfo. Empieza el ataque, a los 2 minutos creo que estamos mirando CNN, llega un fax de la embajada americana a la embajada en Nigeria. El Departamento de Industria y el Departamento de Estado ponían toda la lista de lo que era el embargo a Irak. Que por favor le comunicáramos a cualquier empresa argentina que fuera licenciataria de cualquier empresa norteamericana que le vendiera un solo tornillo que estaba en esa lista, le sacaban la licencia. Así de clarito. ¿Por qué? Porque es cuestión de vida o muerte, guerra. Estamos en guerra y esto es un boicot y las Naciones Unidas lo aprobaron, el Consejo de Seguridad, así que las empresas que hagan esto, bueno, las empresas cuando tienen que confrontarse a eso dicen, no, está bien, yo no voy a perder la licencia. Ahora, si acá te suben a un avión para ir a Angola, te digas cualquier cosa, vendas humo y decís llevé a la empresa argentina, en realidad lo que estás haciendo es quemando el prestigio de todas las otras demás empresas. Y entonces, ¿dónde va a quedar la burguesía? En ningún lado. Y es lo que hemos estado destruyendo. No tenemos más burguesía autóctona. Es más, muchos han ido vendiendo capital y cediéndolo porque dijeron, acá sí, pero también es responsabilidad de ellos, porque el que quiere una empresa se tiene que confrontar a eso, se tiene que juntar con las otras empresas y decir, no, miren, si tenemos un loquito o 2 loquitos que están al frente del Ministerio de Industria, tampoco vamos a cederle lugar a esto, que se vayan ellos, no nosotros. Sí, yo para darle un toque de cierta esperanza y no ser tan pesimista, Galperín, que fue uno de los empresarios adorados, creo, por esta administración, surgió todo el éxito del mercado libre, mercado pago, durante la era kirchnerista, ¿no? La industria cinematográfica, las productoras de televisión, bueno, ahora Polka está un poco de capa caída, Suar, bueno, todo este debate que hubo por el DNU y la cultura, también surgieron en la época del kirchnerismo. No estoy diciendo que el kirchnerismo haya sido pro negocios, ¿no? Digo, a veces justamente el empresario héroe, si uno lee a Ayn Rand, la voy a citar ahora, La rebelión de Atlas y demás, surgen en esos momentos. Es decir, el empresario héroe surge no en un contexto precisamente muy favorable para los negocios, sino en un contexto más bien desfavorable, cuando ve o detecta oportunidades que el resto no detectamos. O cuando se acostumbra a ciertas regulaciones y busca la vuelta para esquivarla esa regulación. Así que no descarto que no sé si con el formato de la vieja burguesía más tradicional y demás que fue desapareciendo, coincido, o con nuevos patrones, aparezcan nuevos empresarios
con este contexto supuestamente más favorable para el mundo de los negocios, yo en eso sí soy un poquito más pesimista, en el sentido de que me parece que puede haber en todo caso un cambio de mano, puede haber un cambio de casta, digamos, ¿no? Dejemos de lado los contratistas del Estado y demás por otro tipo de contratistas, ¿no? No creo que Elon Musk venga a hacer beneficencia acá, al contrario. Además, la propia historia de Elon Musk lo revela, o sea, un tipo que ha recibido ponchada de dinero de New York, del estado de New York, ha recibido ponchada de dinero del Departamento de Defensa de Estados Unidos, para desarrollar cada uno de sus productos, o sea, no es un tipo que luchó solo, en competencia con los demás, no es el empresario schumpeteriano, es un tipo que ha hecho negocio con el Estado también, y que bueno, hoy puede mostrar lo que muestra. Twitter ha sido un fracaso para Elon Musk, perdió muchísimo dinero, así que bueno, en fin, es un hombre de carne y hueso, por supuesto, ¿no es? Esto de plantear al empresario como héroe me parece bárbaro, en parte es así, pero tampoco es una historia idílica, ¿no? El empresario gana y pierde dinero, y obvio, esa es su ventaja respecto al común de los mortales. Digo, a lo mejor de esta era Milei surge una nueva clase empresaria, no sé con qué parámetros, no sé con qué estándares, no sé en qué sectores, en fin, y en buena hora, pero agrego, a esa nueva clase empresaria habrá que agregarle, habrá que sumarle una forma de cabildeo, una forma de lobby frente a terceros países para que, bueno, podamos aprovechar nuestras ventajas competitivas como país. Porque si no, el negocio lo va a hacer fulanito tal o menganito, pero eso no va a irradiar. Pienso, por ejemplo, en los negocios que tenían los Bulgeroni en Asia Central, en la época de los talibanes, en plena guerra civil y demás en Afganistán. Había unos hermanos argentinos que hacían fenomenal negocio con el tema del petróleo y no sé si Argentina se vio favorecida por eso, ¿no? O sea, esto habla muy bien a las claras del talento empresarial que hay en Argentina, sobre todo para hacer negocio en circunstancias adversas, pero bueno, no sé hasta qué punto al país le reditúa. Nos quedan menos de media hora. Yo quiero adelantar hablando de la élite, el tema del discurso de Davos, para empezar un poco con la agenda de Milei, la política exterior, el impacto que tuvo el discurso de Davos, pero sobre todo la crítica que hace Milei al devenir de Occidente, dirigido por esta élite supuestamente globalista, teniendo en cuenta que Milei también en el encierro de la pandemia estructura su discurso en contra de la llamada Agenda 2030, ¿no? Después, Darío, vos que tenés gran experiencia diplomática, y has visto también cómo se ha pergeñado esa agenda, si nos podés hacer una síntesis, ¿qué es esa agenda? Y cuán demoníaca es esa agenda y las contradicciones o no que tiene Milei con esa agenda a propósito del discurso. Déjenme mostrar la filmina y ahí nos ponemos a discutir este punto. Bueno, se ve ahí, ¿no? El discurso de Milei del 14 de enero, bueno, más allá del discurso, por supuesto, hubo toda una gestualidad, hubo encuentros con empresarios, con algunos dirigentes políticos, básicamente Cameron, canciller británico, y también hubo impactos a posteriori, impactos mediáticos y demás. El discurso, si uno lee el discurso de Milei, claramente se nota la pluma de Agustín Laje, esto de advertir a Occidente el peligro de ciertas ideas y ciertas lógicas que claramente muestran la influencia del socialismo, entre comillas, en esa élite. La famosa agenda neomarxista, que tiene que ver con echarle la culpa de todo al socialismo, obviamente las políticas pro aborto, el cambio climático, la cuestión de género, todo
entra en lo que Laje considera es la llamada agenda neomarxista. Hay ciertos sectores peronistas que también coinciden con este discurso. Y por el otro lado, lo que comentábamos recién, el rescate de la rebelión de Atlas, Atlas Shrugged, el libro famoso de Ayn Rand, esta rusa emigrada, la década del 20, la década del 30, reivindicando, digamos, la capacidad y el talento y posibilidad de supervivencia del empresario frente al socialismo. Y frente a esa agenda, o digamos, al frente de esa Agenda 2030, hay 4 o 5 personajes, uno de los cuales el presidente de Estados Unidos, que son de alguna forma los íconos de esa agenda. Faltaría ahí Bill Gates, bueno, faltarían varios, que son los que parecen estar pergeñando un plan mundial para defender el globalismo en contra de los líderes nacionalistas o outsiders nacionalistas tipo Trump. Y ahí es donde, bueno, no nos cierra el papel de Milei, digamos, ¿no? Porque supuestamente Milei está dentro de esa lógica de líderes que vienen a cuestionar la Agenda 2030, pero por el otro lado, consideran algunos de esos empresarios que estaban sentados allí en Davos como héroes, a sabiendas de que esos empresarios, muchos, como dije en el caso de Musk, han hecho negocios con el Estado, y buena parte de esa agenda, digamos, es una agenda, entre comillas, liberal, no es una agenda socialista, digamos, no, es una agenda multilateralista, pro cambio climático y demás, que no necesariamente son para dañar al capitalismo, sino para fortalecerlo. Entonces, ahí es donde no cierra, digamos, esta lógica del discurso de Milei, que de nuevo también ha tenido gran efecto a nivel interno. Yo cuestionaría un poco el efecto externo que ha tenido, ¿no? Desde el propio discurso, cuando lo ha acabado de dar, si hubo aplausos, si hubo gente que se sintió incómoda en la foto aplaudiendo, ¿no? El discurso, en fin, todo eso que se ha comentado en las redes por estas semanas, pero que además, bueno, no queda claro finalmente cuál es el verdadero Milei. Si el Milei que está en contra absolutamente de la Agenda 2030 o aquel que se mueve tras bambalinas en algunos acuerdos empresarios, algunas lógicas, con buena parte de los líderes y de los empresarios de Davos, ¿no? Ahí, precisamente, después vamos a tocar en la otra hora el tema de la Unión Europea, haciendo una especie de puente, porque ahí también se nota cierta contradicción, porque buena parte de los líderes de la Unión Europea con los cuales Milei quiere acordar son parte de esa agenda 2030. Darío, si nos querés comentar qué es esa Agenda 2030 finalmente. Mira, la agenda esta es una continuidad de la famosa Agenda para el Desarrollo del Milenio, que tenía unos ciertos objetivos que, bueno, algunos se fueron logrando, otros no, y las Naciones Unidas, como todo bicho burocrático que es, y tuvo que redimensionar objetivos, plazos, entonces salió con esta agenda. Ya estamos en el 2024, va a haber otra agenda 2030, otra 2040, porque son objetivos. Le voy a leer rápidamente cuáles son los puntos. Yo sostengo que esta especie de oposición de Milei a la Agenda 2030 es que cuando lees los títulos pensás que estás leyendo un programa de Cristina Kirchner, ¿no? Porque es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. O sea, son objetivos que nadie puede negarse, nadie puede oponerse. Son todos buenos propósitos. Claro, garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Objetivo, garantizar una educación inclusiva. Esto le debe haber sacado una especie de urticaria a Milei cuando lo leyó. Equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje. O sea, esto
lograr la igualdad, Te pregunto puntualmente, ¿hay una letra chica de cada uno de los objetivos? O sea, ¿qué es vida sana para la Agenda 2030? ¿Qué es vida sana? No, eso es lo que pasa. Comer sin agrotóxico, comer en el McDonald's. ¿Qué es la vida sana para? Porque eso también hay que ver. Si vos asumís un compromiso en una declaración de este tipo, lo que se supone que tenés que hacer es ir transponiendo toda la legislación que va generando que esté en línea con estos objetivos. Nada más. No abiertamente en contra de estos objetivos. Es más, acá tenemos un problema, porque la reforma constitucional de 1994 incorporó temas de carácter de derechos humanos y que están vinculados a este tipo de problemática, que harían que, por ejemplo, si vos quitás los planes sociales, se presentan ante un juez y te dicen, señor, esto está en la Constitución, porque está consagrado como parte esencial de los derechos humanos que adhiera a la Convención de Costa Rica, a la Convención de Naciones Unidas, y te ganan el caso. Entonces, no tiene mucho sentido oponerse tan abiertamente a una agenda que la votó todo el planeta. Que vos puedas decir, esto en Naciones Unidas se traduce en lo siguiente, esto como principio general. Después, hay comités, ¿no? Los comités son para recaudar fondos para políticas que también se diseñan de Naciones Unidas. Entonces vos tenés, bueno, vamos a hacer dentro del PNUD un proyecto para combatir la pobreza en América Latina. Bien, y se llama a los contribuyentes. Se presentan los estados y dicen, bueno, yo voy a poner tanta plata dentro del presupuesto que ya contribuye a Naciones Unidas para estos proyectos. Incluso los estados, cuando hacen ese tipo de contribución, ya saben que ellos van a reciclar ese proyecto a través de ONGs y de participación de partes nacionales de ellos en esa empresa, en ese proyecto. Bueno, la Argentina lo único que tiene que decir, no tengo plata. No hace falta descalificar toda la agenda para decir que no vas a poner plata. Está muy bien, me parece muy bien. Nosotros también tenemos, en todo caso, lo más activo sería seleccionar puntos de esa agenda para los que califique Argentina, que hay algunos para los cuales no va a calificar. O sea, el tema género, el tema inclusividad, como ustedes se darán cuenta, no está destinado a Argentina ni a América Latina, está destinado a los países árabes. Ni siquiera a China. Está bien. Te tiro otro punto para hacer un poco el puente con la Unión Europea, que es el tema después en la segunda hora, que vos conocés muy bien. Todo este lío que están armando los alemanes, cruzando los tractores ahí en Berlín, los franceses, los granjeros, ¿no? Porque la Unión Europea, en consonancia con esos objetivos de la Agenda 2030, dice, bueno, ahora les confisco todas las granjas a los productores de pollos holandeses. Prohibido vender pollos holandeses si no es con las regulaciones, con las fitosanitarias, qué sé yo. Bueno, le prohíbo a los agricultores alemanes producir, qué sé yo, aceitunas. Porque bueno, ahora las aceitunas tienen que ser verdes, fosforescentes, en fin, estoy diciendo pavada para más o menos se me entienda de manera ilustrativa. Hay nuevas regulaciones, nuevas exigencias. Las aceitunas tienen que ser de cartón, qué sé yo. Eso, ¿qué interpretación? ¿Cuál es la gente? Claro. ¿Qué postura puede tener un gobierno como el argentino, no sé, como el propio gobierno alemán? Bueno, Alemania está dentro de la Unión Europea, obviamente tiene que aceptarlo. Pero, digo, el argentino, el brasileño, que a su vez están en un intento de acuerdo, de tratado comercial con esa misma unión, porque cómo van a, digamos, si ellos mismos regulan a sus propios productores, imagínate, lo que sería recibir un impulso argentino. Eso habla de la crisis en materia de liderazgo y de dirigencia política en la Unión Europea, porque vos haces un pacto ambiental entre todos los países para acompañar esta Agenda 2030. Sí. Además es parte de la política agraria común tratar de levantar los estándares
en todo. ¿Para qué? Para dificultar el ingreso, no por barreras arancelarias, sino para arancelarias de terceros países. Entonces, como decís vos, la aceituna tiene que ser de tal calibre y demás. Claro, hay 3, 4 en España que pueden producir la aceituna de ese tamaño. Los griegos nunca la van a poder producir. Pero no importa, es la dinámica de la clase dirigente que piensa que está protegiendo a toda Europa, no pasarán, y está perjudicando al productor, a una gran parte de productores europeos Claro, también. un nivel de Entonces, vida X del ¿cómo granjero se holandés. supone, bueno, pero cómo se supone que debe funcionar el mecanismo de compensación? Está bien, muchachos, miren, vamos a dejarlo así. Nosotros nos vamos a especializar en esta aceituna, en esta carne, en este tipo de estándar, y a ustedes, los vamos a compensar, le vamos a dar fondos, subsidios, para que levanten su producción y se dediquen a otra cosa. Eso pasó ya, por ejemplo, en los años 90 con la vitivinicultura. Nosotros le debemos el gran impulso a nuestra industria del vino a la política europea, que le dijo sobre todo a los franceses, por una cuestión ambiental, tienen que reducir el espacio de cultivo de la vid durante tanto tiempo. Y los franceses dijeron, bueno, ¿cuánto me dan a cambio? Yo lo levanto y se vino a Argentina y a Chile. Y montaron plantas acá, con 2 pesos compraban viñedos que eran tan productivos o de calidad como los que tenían ellos, y se pusieron a exportar. O sea, el gran mérito del desarrollo de la industria vitivinícola argentina y exportadora proviene más del mérito del defecto europeo que del mérito propio. Ahora, eso es, volviendo a tu punto, típico de decisiones burocráticas políticas que son decisiones, ¿viste? Bueno, vamos a favorecer a estos, como decía Gabriel, estos son los que producen, estos son los mejores, y el resto se queda afuera, los vamos a compensar, y así funciona la PAC. Por eso yo justamente tengo un mapa de todas las movilizaciones que había en Francia sobre este tema. Pero desde el punto de vista del gobernante argentino, defendiendo el interés nacional argentino, ¿nos conviene meternos en ese berenjenal, digamos? O podríamos hacer otra cosa. Bueno, Europa que se quede con su disputa regulacionista, ambiental, qué sé yo, si quiere seguir a la gente que la siga. Técnicamente. Nosotros nos interesa comerciar, desde el punto de vista incluso de los propios principios de Milei, ¿no? De la libertad de comercio. Sí. ¿Nos conviene entrar ahí o nos conviene salirnos de ahí y negociar o relacionarnos con... Bueno, mirá, no digo ya con BRICS, porque ahí es muy sencillo. Hemos perdido el tiempo años, hablando con los europeos del tema de los subsidios. Técnicamente lo que hacen es lícito, es legal. No le vas a poder meter nunca un panel en la OMC porque los tipos quieran comer aceituna de 2x2 manchadita como si fuera un dálmata. Mientras se lo apliquen a todo el mundo, es la cláusula de la nación más favorecida. Así que con tus otras aceitunas andate a otro mercado porque ahí no vas a entrar. Dedicate a lo que sí dejan entrar. Cuota Hilton es lo que se refiere a agricultura. No vengas a decir que los limones tuyos, porque tienen chancro cítrico, son mejores que los españoles, porque ya dijeron en la legislación que no lo van a admitir. Y son mecanismos burocráticos y técnicos muy pesados, muy lentos, no lo vas a revertir nunca. Mirá, hemos hecho, como diplomáticos, hemos hecho laburos, viste, de lobby realmente, pero que es para ir a jugar al tenis, vos que me conocés, viste, con el director de un área para decir, che, bajen un poquito el grado de salinidad de los pollos y entramos. No pueden, son mecanismos muy complejos, son mecanismos donde intervienen 20 departamentos a nivel europeo, o sea que a su vez están nutridos de cada uno de los nacionales. Entonces, no es batalla para dar, es perder el tiempo. Andá a venderle la aceituna a Afganistán, si querés. Claro. Ahora, y con esto vamos terminando, ¿vos no crees que el argentino, el gobernante argentino, más allá de Milei, ¿no? Hay un tufillo en Juntos por el Cambio, pero también en el kirchnerismo. Esta necesidad de complacer al europeo, ¿no tiene que ver también con nuestra propia historia, de que nosotros todavía vemos que el vínculo debe ser con Europa, cuando esta Europa es muy diferente de la Europa de los años 40 o de los años 80?
no hay como una obsesión ahí cuando decimos venderle al mundo, che, el mundo empieza por Europa, ¿no? El resto del mundo no cuenta, porque como vos decís, venderle aceituna a los afganos. No, por ahí no nos conviene más como país que venderle aceituna a los españoles, porque justamente, ¿para qué enfrascarnos en una negociación larga, compleja, insatisfactoria? ¿No hay una obsesión ahí cultural? Hay una obsesión y a su vez hay una fantasía y una irresponsabilidad. La obsesión puede partir del hecho de que sí, mi tío, mi abuelo vino de Italia y yo conozco porque él fabricaba, producía, bueno, toda esa fantasía que te dice, bueno, voy a entrar al mercado de Europa. Cuando llegas y traes lo que ponés en el mostrador en una feria lo que traes, los tipos que vienen miran así y dicen, ¿y esto qué es? Esto no entra acá, esto no va a entrar nunca. No, pero es bueno, yo te voy a explicar, porque con esa franela no vas a ningún lado. Es perder el tiempo realmente. La otra, cuando vos sí encontrás un lobby local, como por ejemplo con las sandías, con los limones, con las carnes, ¿por qué? Porque tenés intermediarios europeos que tienen mucho más poder de lobby con vos. Entonces, realmente ahí vos lo único que tenés que hacer es meterte atrás de la fila de ellos y no hacer más nada. El mejor aliado para el mercado de carne en Argentina son los importadores alemanes, que le venden a toda Europa. A toda Europa. Entonces, deja que esos líos lo arreglen ellos. No te metas vos, no lo metas ese lío, porque lo metés en la agenda de Mercosur, vos, y pasa a ser un problema. Pasa a ser un problema. En cambio, si los alemanes desde adentro dicen, no, mira, sí, cuota Hilton, no, hasta 100.000 toneladas, 200.000 toneladas, nosotros la vendemos. Es más, la vendemos fuera de extrazona, no se la vendemos además acá al mercado común. Deja que lo arreglen entre ellos eso. No des batallas que no vas a poder ganar, no tenés los elementos, está fuera de tu alcance, aunque esté dentro de tus intereses. Yo entiendo que hay que defender los intereses, pero tampoco derrumbes todo un acuerdo que tiene otras cosas que te pueden servir por un tema puntual y para defender un lobby local que le tenés que hacer entender. El lobby de la carne, ellos ya lo saben. Ellos ya lo saben. Los alemanes que le compran, son ellos los que ponen los inspectores sanitarios para que le habiliten una planta de Senasa. No son los italianos. Nosotros creemos que va a venir el tío de Italia, ¿viste? No, sí, le vamos a hacer así, la planta la van a habilitar igual, si no está lista, pero no. No, porque los tipos no quieren problemas. Lo bueno de entrar en un acuerdo así es cuando vos te adaptás a los estándares. Esa es la parte irresponsable. Porque acá creemos de que nos van a abrir el mercado, pero no te van a abrir el mercado si vos no habilitás los estándares que ellos están pidiendo en el acuerdo. Porque el acuerdo está lleno de estándares. Te diría que la parte más larga del acuerdo son todos los estándares que tenemos que arreglar. Nosotros, los brasileros, los paraguayos, los uruguayos. Entonces, si yo creo que la cereza que produzco en Río Negro la voy a vender simplemente porque diga se baja el arancel de cereza, me va a decir muy bien, querido. A ver la cajita, a ver cómo el calibre de la cereza, a ver la trazabilidad de la cereza. No, todo eso no. Y bueno, entonces, mientras no arregle todo eso, es más, tenés un plazo para arreglarlo. Tenés 10 años, porque cada uno tiene su plazo. Si en 10 años no lo arreglaste, listo, fuera. No sale de la lista. Entonces, sí, son dos cosas. Una cosa es una fantasía y otra cosa es una irresponsabilidad, porque vemos la parte de los derechos, pero no la de las obligaciones. Eso importa muchas obligaciones. Y cierta desidia, incluso cultural, por conocer otros mercados. Fíjate el impacto que tiene Vietnam en nuestro comercio exterior. Y yo creo que sanamente nadie, ni empresarios ni funcionarios, se han dedicado tanto a Vietnam. Es más porque Vietnam se interesa por comprarnos a nosotros que por política nuestra, ¿no? Eso tiene que ver con lo que decía... ¿Por qué no tenemos más Vietnam? Eso tenía que ver con lo que decía Gabriel. Yo me he cansado de ver en todo el mundo, estuve en Marruecos, estuve en China, estuve en Nigeria. Los empresarios son
buscas, van y buscan. El nigeriano viaja por todo el mundo a ver dónde puede vender lo que tiene en Nigeria y qué puede traer de afuera. Y acá no, acá no. O sea, ya tiene su estructura armada. Entonces, le cierran algo, le cierran un mercado, y el tipo patalea y quiere que le abran el mercado. Anda a buscar otro. Pagate un pasaje de avión, andate a Vietnam, como decís vos, andate a Tailandia, gastate 20 lucas, hacete un estudio de mercado ahí, y si te va mal, te vas a otro país, y si te va bien, la vas a recuperar la guita. Pero no vengas a patalear porque alguien defendiendo sus intereses perjudicó los tuyos, porque el mundo es así. Claro. Bueno, son las 13:01 y cortamos acá y nos vemos en 1 hora. Perfecto. Bueno, ahí yo Dale, corto la perfecto. grabación. Nos vemos en el mismo link. Con el mismo link. Yo el mismo link, sí, yo lo dejo, corto la grabación y nos vemos aquí. Ok, ¿Estamos? muy bien. Bueno. Luego. Marcelo.